Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos. No discrimina razas, estatus social, sexo. Es un tema que puede resultar delicado para muchos, pero que es necesario abordar. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 24 años de edad. Darle voz a este tema puede representar la prevención de un comportamiento suicida en nuestros jóvenes. Para ello, hemos invitado a una especialista en el tema, María Winters. Ella es psicóloga, actualmente trabaja en las emergencias de un hospital para atender todo lo relacionado a crisis de salud mental. Tiene más de 20 años de experiencia ofreciendo apoyo psicológico a adultos y adolescentes en clínicas comunitarias, en centros de detención juvenil y en sus prácticas privadas. Además, ofrece terapia de grupo en un hospital psiquiátrico ambulatorio y a través de The Coaching Therapist se dedica a dictar talleres en distintos temas relacionados con salud mental. María, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan delicado, tan importante y al que darle voz, definitivamente. No, gracias a ustedes, Licer y Ben, por la invitación y me encanta que abran su espacio para esta conversación tan importante y necesaria. Así Ujú. es. Y parte de lo que es el llamado, como bien hablamos antes de comenzar a grabar, es darle voz porque cada vez es más recurrente desde el ámbito obviamente tuyo, que es específico de trabajar eso, a quienes no lo trabajamos específico, trabajamos áreas que están relacionadas con este mundo de los adolescentes y particularmente en mi caso es fundamental la llamada de atención que está sucediendo con esos números, con esas estadísticas, con esas probabilidades de que cada vez son más certeras de que suceden en el mundo universitario, en el mundo de la adolescencia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y qué significa, cuál es la alerta, qué significa, porque hablar de suicidio no es que ocurra el hecho, hablar de suicidio es que han habido muchas cosas antes. Me gustaría que nos hicieras entender a los padres y a este plan de formar a otros y ayudarlos cómo sucede o cómo empiezan cuáles son esas primeras áreas que nos tenemos que ocupar o señales que nos podemos ocupar. Sí, cabe aclarar que no siempre hay señales claras y concretas, pero la mayoría de las veces sí hay señales. La pregunta es, ¿las vimos o no las vimos, no? Pero Mm, usualmente sí hay señales. Y como padres conocemos, yo siempre les digo, nadie conoce a tu adolescente o a tu hijo mejor que tú. En el ujú, momento que uno empieza a notar cambios en el comportamiento, en la manera de pensar, en la apariencia, en los bueno, ya dije manera de pensar, comportamiento, las emociones del adolescente, es una señal de alerta. Si esos cambios son, por ejemplo, que ahora el adolescente se queda mucho en su cuarto y no quiere salir con los amigos, se aísla no solamente de la familia, porque como yo siempre digo, eso es Mm. esperado, que no quieran salir con uno a hacer nada, pero si también se aíslan de los amigos, las notas en la escuela están bajando, no, de repente no quieren ir al colegio, estás notando decaimiento, tristeza, pesimismo, sintiéndose que no tienen valor o con baja autoestima, o se quejan de que hay alguna situación en el colegio que no cambia, cambios drásticos en el humor o cosas incluso recientes, por ejemplo, terminar una relación con alguien o algún cambio, un divorcio en la familia, una muerte en la familia, cosas que van formando lo que llamamos como la tormenta perfecta, ¿no? Que pueden mm. formar la tormenta perfecta para empezar a pensar en el suicidio. Como tú lo dices, Ben, el suicidio es un momento de crisis y no se llega a la crisis de un día para otro. O sea, la crisis es un progreso gradual de una situación que nos viene molestando. Uy, perdón, aquí la gente que no silencia sus teléfonos cuando están un poco... Buen dato ese, porque Eso pasa, eso pasa. pasa. Em, em,
no es una cosa que pasa de un día para otro, es algo gradual. Sí es verdad que en los adolescentes, por tener el cerebro adolescente, del que podemos hablar en un momento, hay mucha impulsividad. Entonces sí es verdad que como no miden las consecuencias realmente de sus hechos, porque con eso viene el cerebro adolescente, no se nos ha desarrollado la corteza prefrontal, que es la que hace que tengamos ese discernimiento de lo bueno y lo malo, de las consecuencias, de calmarnos, de pausar, de pensar. Oye, ¿será esta la mejor decisión? No, uno cuando es adolescente me provoca hacer algo y me lancé Ujú. y viva la vida. Y tienen muchas cosas que tampoco tenemos los adultos, además de un cerebro desarrollado. No tienen familia, esposos, muchos factores de protección que lo mantienen a uno eh, vivo, ¿no? Porque Claro. en estos días decían que, por ejemplo, la maternidad es un factor de riesgo altísimo, pero a la vez un factor de protección. O sea, ¿quién no se ha sentido Mm, alguna vez que la maternidad es como, quiero lanzarme por una ventana ya? O sea, no puedo, ujú. es demasiado estrés, pero a la vez no te lanzas por la ventana porque tienes hijos. Dependen de ti, claro. Claro, en la adolescencia pues no tenemos esos factores de protección extra. Pero bueno, señales de alerta vendrían siendo esos: tristezas significativas, sentimientos de culpa, ¿cómo se dice? De shame, de vergüenza, Vergüenza. em, aislamiento, sentirse que están en una situación que están atrapados, de la que no pueden salir. em, digamos, cualquier cambio que uno ha notado que no es el patrón de tu hijo y que no le está trayendo beneficio, que está haciendo que no esté en control de sus emociones, que desesperanza es importantísimo, la desesperanza. Todo eso son cosas que uno tiene que evaluar. Eso no quiere decir que un adolescente triste está pensando en suicidio, Correcto. pero son señales que nos invitan a abrir esa conversación que, bueno, yo particularmente la abriría si mi adolescente no estuviera ni triste ni nada, ¿no? Yo es una conversación que, como lo he dicho muchas veces, abriría en todo momento. Correcto. Pero Ahora, María, yo siento que aquí, por ejemplo, yo tuve un caso de unos conocidos que la hija empezó a consumir drogas, pero ella empezó con la marihuana muy tranquilamente, después pasó por la cocaína y bueno, ¿y qué más? Y cuando hablábamos con los padres, ellos decían, ay, no, eso es una etapa, eso tú sabes, y era como una negación, ¿no? Entonces, claro, aquí el llamado es ese, la negación de yo como madre, es esa negación de la responsabilidad, porque aparte hay mucho de, bueno, lo que haga mi hijo, el comportamiento de mi hijo, habla más de mi hijo que de mí, entonces yo no voy a afrontar que mi hijo quizás es drogadicto o tiene comportamientos suicidas y preferimos como que taparle y decir, no, es que eso es una etapa, es como está exagerando, es como, entonces, claro, ahí de la exageración a que realmente se realice el acto, porque yo estaba investigando para esta conversación, hay como que una diferencia entre un comportamiento suicida y una idea suicida, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mi adolescencia, yo me pasé una muy mala adolescencia, yo me sentía sola, yo sentía que a mí nadie me quería, que mis papás, entonces a mí, una vez estábamos en Venezuela, en el Latillo, eh, que si tomando, no sé qué, y había un barranco, y a mí se me pasó la idea de lanzarme, pero no era porque yo tenía ganas de morir, sino que yo decía, a ver si a mí me extrañan, a ver si en la casa mamá y papá me van a extrañar, me van a valorar, pero eso era una idea. Yo nunca hubiese hecho ¿sabes? El acto de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos, tú bien hablando ahorita del tema de la adolescencia y de que hay comportamientos que son esperados, de que no quieren estar con su mamá y con su papá, de que ya nosotros no somos lo más importante, que ellos quieren estar con los amigos, pero ¿cuál es esa fina línea? Que hay una fina línea, que la comentaste, pero para nosotros como padres, tener esa valentía, sí, de afrontar un tema que puede ser delicado, ¿cómo podemos nosotros tener esa conversación? Ya tú medios nos dijiste, no, mira, yo la tengo así sentado en la mesa, ¿cómo hacemos? Pero ¿cuáles podrían ser esas preguntas para iniciar este tipo de conversación con nuestros hijos adolescentes? ok, ya ves que tocaste tantos puntos, Liceo, que no, porque me parecen interesantísimos. Ok, ya va, déjame organizarme. Uno, sí, cabe aclarar que muchas veces el miedo de tener esta conversación es nuestro.
O sea, Ujú. y sí, hay mucho de, si algo está pasando con mi hijo, sí es un reflejo en mí como mamá. Entonces, muchas veces es más fácil esconderlo debajo de la alfombra, ¿no? Como dicen en los Estados Unidos, big elephant in the room, igual no se habla, ¿no? Porque es ese miedo de, bueno, si mi hijo se siente suicida, ¿en qué fallé? Y pasa Ujú. mucho en las emergencias cuando los hijos terminan en las emergencias con un intento de suicidio o las ideas suicidas y las mamás o los papás lloran y dicen, ¿en qué fallé? Y no necesariamente fue que fallamos, es que, o sea, hay muchas razones por las cuales una persona piensa o intenta el suicidio. Ahora, eso de que es una etapa es el otro punto. Fíjate qué interesante, porque si a mí, ni Dios quiera, se me muere un familiar, ¿verdad? Todos sabemos que es una etapa. Usted no va a estar en ese mismo estado de tristeza el resto de su vida. Esa tristeza Correcto. va cambiando. Mm. Es una etapa. O supongamos, me divorcié. Eso también es una etapa. Ah, entonces, como es una etapa, no me van a ofrecer apoyo porque a María se le va a pasar lo que está sintiendo por el divorcio, va a conseguir otro Mm. esposo, 3 novios y va a estar feliz en un año. Ah, entonces no le apoyo porque es una etapa. No importa si es una etapa o no Claro. es una etapa. En ese momento, la importancia de ofrecer ese apoyo, sea algo Mm. temporal o no, porque el Correcto. mensaje si no es, bueno, mire qué mal está usted o qué mal se siente y lo vamos a ignorar. Entonces, en ese caso, estamos añadiendo factores de riesgo a la situación. Ujú. Lo de las drogas, etcétera. Sí, muchas veces, bueno, es que mi hijo se corta o a cada rato se la pasa diciendo que mejor quisiera morirse, ya ni le presto atención porque lo hace por llamar atención. Esa es una carta muy delicada de jugarse, porque Ujú. si hablamos de costo-beneficio, el costo es muy complicado. Yo no me jugué Correcto. esa carta. ¿Usted quiere llamar la atención? Pues yo le doy la atención de una manera, digamos, no lógica, pero de una manera que haga sentido. Más acertada, exacto. Claro, de una manera acertada, esa es la palabra. Entonces, bueno, ahora para responderte de cómo empezar la conversación, hay muchas maneras de conversar, de empezar esta conversación. Si es porque usted ha notado cambios en su hijo, una manera que yo siempre recomiendo es, oye María, he notado que has estado como no queriendo salir con tus amigos, o he visto en tus Ujú. mensajes de texto, esos papás como yo que tenemos copia de los mensajes de texto, como esos apps que uno lee. Ujú. He notado en tus mensajes de texto, y mi hija sabe que le leemos los textos, ¿no? He notado en tus mensajes de texto, oye, cosas que me han dejado preocupada. ¿Estás bien? Hablemos un poco de cómo estás. Tengo tiempo sin chequear contigo cómo estás. Eso es una manera. Otra manera, si usted quiere play it dumb, como dicen en inglés, usted puede agarrar y decir, bueno, tú sabes que yo oí a esta María Winters en su Instagram hablando de que los padres es importante que hablemos con los hijos y se me ocurrió, chico, que yo nunca te he hecho esa pregunta. ¿Tú no has Ajá. oído a alguno de tus compañeros de clase hablar del suicidio? ¿O alguna vez tú mismo has pensado en suicidio? Y te vas por ahí. O leí un libro, o vi una película. Si usted quiere, tú sabes, digamos, reforzar su approach Ujú. está bien. Pero empezar, yo con mis hijas, por ejemplo, algo que utilizo mucho es que, oye, mami, pero tú sí que preguntas todo el tiempo preguntando cosas de las emociones, ¿no? Y yo, claro, mi amor, porque es que todo lo que pase contigo es muy importante para mí. Y para mí, quizás por lo que hago, tus emociones y como tú estés es mucho más importante que cómo te vaya en el fútbol o en las clases de baile. Para mí es importantísimo saber cómo estás. Además, porque algo que yo sí no hago, que me encantaría hacer, es leer mentes. Entonces, mi única manera de saber cómo estás es preguntándote en vez de yo asumir distintas cosas. Por eso para mí es importante porque además lo que yo no sé, no lo puedo ni cambiar ni ayudar. Ujú. Ujú. Entonces, lo que yo no sé, nunca voy a poder estar ahí para ti si no lo sé. Entonces, esas son maneras que uno va abriendo el espacio en la casa de hablar de emociones que no lo hacemos. Correcto, María, y esa es una de las cosas particularmente que a mí me llama poderosamente la atención. Tú decías que cuando
tú escuchabas a los padres cuando hay un intento, llegan a emergencia los muchachos con algún intento de suicidio, es en qué fallamos, en qué fallamos. Y más allá de responder esa pregunta, porque obviamente no es el momento de buscarle la respuesta cuando el muchacho está en la emergencia, sí, nuestra invitación y siempre nuestro espíritu de estos podcasts es dar herramientas para ayudar y dar herramientas para hacer consciente en qué cosas nosotros tenemos que educarnos como padres. Porque creemos que no las sabemos todas, pero hay muchos miedos que vienen desde incluso el pensar en esas circunstancias. Últimamente he estado trabajando con una mamá que uno de su hijo, su único hijo, eh, es un muchacho extremadamente introvertido. O sea, yo cuando le hice el estudio vocacional, pocas veces me ha salido una persona con 100% rasgos de introversión, ¿ok? Él ya está en el último grado y está en esa proyección de ver, pero ella tiene un miedo inminente relacionado al que él se vaya, porque siente que no está preparado, etcétera, etcétera. Una de las cosas que ella me ha traído a consulta últimamente es ese miedo, tú lo anunciabas, esa desconexión el cero interés de lo que está pasando. Académicamente, un niño brillante, pero hay ese desinterés de que no sé qué quiero para mi futuro. No, entonces, parte de las cosas que yo traigo, yo quiero incluso relacionar cómo esos índices de depresión, falta de interés, falta de conexión, porque yo siento que hay una desconexión muy importante, nos pueden llevar, y yo siempre lo digo, esto es un camino que se comienza lamentablemente por esa desconexión emocional, por esa falta de gestión o de reconocimiento de nosotros de qué son esas alertas. ¿Cómo puedo llegar después al suicidio? O sea, ¿cómo después eso me puede llevar a eso? ¿Cómo esos comportamientos me incitan o me llevan a eso? Bueno, y no siempre te llevan a eso, claro. Por eso te digo, es una tormenta perfecta. No es Ujú, solamente los estresores que vive, pero es también muchas veces la falta de recursos ujú, internos en cómo lidiar con una situación. Por eso, ujú, sí, yo siempre pienso, si yo tengo un rol como mamá, el más importante es enseñar a mis hijos a lidiar con la frustración, con la tristeza, pero ¿qué pasa? También vivimos en una sociedad, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y tampoco puedo generalizar, pero de repente aquí en el pueblito donde yo vivo, que hay mucho yo era la mamá latina entre todas estas mamás americanas que mi hija se caía, yo me quedaba sentada y yo, párate mi amor, ven, háblame, ¿qué pasa? No estoy diciendo que una manera sea correcta y la otra no, pero otras mamás de repente corrían y eran, ¿qué te pasó? Pero ven acá, momentico, ya va, pero ¿en qué momento empezamos a dar herramientas de que ujú. tú también tienes la Pues, posibilidad de atenderte y de solucionar tus problemas? O la mamá que salga corriendo al colegio, en casos que no sean extremos como bullying y esas cosas, para solucionar. Un momento, llega el hijo del colegio, te cuenta lo que pasó y tú puedes decir, ok, ¿qué quieres hacer mañana? ¿Qué cosas podemos ujú, hacer? Vamos a pensar distintas, porque a la final, fíjate, lo que estamos haciendo es dando esas herramientas. Entonces, la tormenta perfecta, como repito, no es solamente los estresores, el divorcio en la casa, mis rasgos de personalidad, mi cerebro que no está desarrollado, muchas cosas, sino que además no he aprendido a cómo ujú. lidiar con estos sentimientos y el suicidio o la parte, ese pensamiento extremo es una solución viable, porque si no tengo muchas Ujú. más, de repente hasta lo piensas y es como, bueno, sin muchas más opciones, vas a la que, tú sabes, Esa es la más sencilla, además, la que sencilla en el sentido de claro, accionar. O sea, me explico que el pensar en trabajar en esas preguntas de gestionar mis emociones, de reconocerlas, porque eso a veces, si los padres no lo sabemos hacer, imagínate, muy poco probable que yo pueda darlo algo que no tengo. Entonces, el reconocer que yo también como padre tengo que saber esa conexión y esa importancia para la prevención. Pero yo siempre digo, hablar de sexo, hablar de drogas y hablar de suicidio son como temas como intocables, pero bástase que estén muy cerca que le tenemos pánico. Y entonces actuamos desde ese miedo, ¿sabes? Ese miedo y al final no estoy permitiendo, a mí me encanta que tú digas, hablemos de este tema como un tema normal,
Sí, cuando porque se empezamos. siente que, como hablábamos, que se incita. O sea, que si yo le pregunto a mi hijo de Ujú, sexualidad, si yo le pregunto a mi hijo por las drogas, si yo le pregunto a mi hijo por el suicidio, lo estoy incitando a que él cometa esa acción. Ahora, una pregunta, María, tú que llevas tantos años trabajando con adolescentes que han tenido estas intenciones suicidas, comportamientos suicidas que quizás no se han llevado a cabo, siempre existe el factor de una dinámica familiar disfuncional. No, no Porque claro, siempre. vemos por ejemplo en estos casos de estos jóvenes que entran a los colegios y ujú. matan o X, siempre hay como una historia oscura, ¿no? Una gente que lo abandonó el papá o la mamá es drogadicta o no sé qué. Y siempre hay como que este tema familiar de una niñez muy poco balanceada, no recibieron amor. Esto es siempre, o sea, no siempre, pero es lo más usual. ¿Cómo ves tú todas estas estadísticas en los jóvenes? Bueno, yo no te puedo decir estadísticas generales, te puedo decir en mi día a día, en el lugar donde yo trabajo, quizás es la más común, pero puede estar casi ahí con problemas en la escuela, con problemas con los Mm. amigos, el bullying, las burlas, el sentirse que nadie quiere ser su amigo, con todo y que Wow, tengan un ambiente familiar estable y maravilloso. O sea, yo creo que se hacen como la competencia porque, y tiene sentido porque en la adolescencia esa parte Es de el los amigos pertenecer. es importantísima. Se Entonces, convierte en la familia. casi que wow. vale más, o sea, yo creo que si tú tienes una familia complicada, pero tienes unos amigos que te apoyan muchísimo, es probable que sea un factor de protección más importante que Ujú. la familia, porque si tienes la familia Mm, estupenda, pero vas al colegio y nadie te habla, o todo el mundo está cuchicheando, mira esa María sí es rara, y se viste, o sea, y les afecta muchísimo, por eso Wow, mismo. claro. Pero claro, por eso te digo y repito, es una tormenta, o sea, es que son tantas variables, Lisette, que nunca vamos a poder, no hay una causa-efecto, por más que quisiéramos, porque fuera ujú, mucho más fácil, entonces Ujú, atacar eso. Pero ujú. no hay una fórmula específica, es muchas cosas, pero sí, la mayoría de las veces tú les preguntas cuando yo hablo con ellos y es lo que tú decías hace rato, es yo no le importo a nadie, o para mi papá y mi mamá no soy importante, o para mis amigos, o no tengo a nadie, o me siento muy O no soy solo, suficiente. no O soy no soy suficiente. suficiente. Muchas veces se sienten como una carga. Fíjate que en la adolescencia, no sé si a ustedes les ha pasado y lo ven así, quizás no es fácil para todo el mundo, pero yo me he dado cuenta que antes de que mi hija fuera adolescente, los mensajes eran, uy, ahí viene la adolescencia, agárrese quien Ujú, pueda, uf, tienes un adolescente, Dios te Ujú. bendiga, o sea, es como la sí, fama aterrador. El momento aterrador, aterrador. claro, entonces ya uno viene como, A la Predispuesto. defensiva. la adolescencia. Entonces, y uno mismo, yo creo que los papás le decían, bueno, cuando tú eras adolescente, Dios mío, y uno se acuerda también de eso. Entonces, no, le hemos dado un poco esta fama, pero sí es verdad que muchas veces las relaciones que muchos adultos tenemos con los adolescentes es como, ¡ah! Ahí vienen los troublemakers, ¿sabes? Los Sí. causadores de problemas. Y entonces uno anda así, y tú crees que ellos no saben eso, tú crees que ellos no Ujú. notan. Y entonces está uno en la casa que recoge el cuarto, porque tú, si vieras el closet de mi hija, pobrecita, no debería estar dando su información, pero o sea, es así como tú entras ahí y dices, pero ya va, yo ¿Qué, en qué mi hice mente, mal? ¿Qué hice mal? no, en mi mente adulta es como, ya va, espérate, pero es que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, así es, ¿no? Entonces, cuidado con el closet. Y entonces quiere ir para el colegio con la falda cortica, porque tú sabes, están en esa cosa. Y entonces que si se quiere, qué sé yo, pintar el pelo, y entonces los chats Ujú. con los amigos. Es como tantas cosas que tú dices, ¿por dónde empiezo? Y uno de verdad, de adulto, se abruma. Entonces, tienes que tener cuidado de que tu relación con tu adolescente no sea constantemente, recoge, Mandar, claro. levántate, busca la tarea, porque entonces, como decía Ben, viene sin darnos cuenta la desconexión, porque lo que estamos es como de policía, De y además policía. buscando a ver Sí, de dónde te vas a bomberos, equivocar. además. Apagando esos incendios de siempre que vas a estar alerta. Claro. ¿Y Sí, dónde como dicen, escoger las batallas, o sea, escoger de verdad. A mí también me pasa, o sea, mi hijo era súper organizado y ahorita tal cual. O sea, yo le pongo y el tipo tira toda la ropa y yo digo, pero, o sea, ni siquiera puedes ver qué hay ahí.
Y también en un momento me sentí como que tienes que recoger la cama, tienes que hacer, y después dije, pero ya va, o sea, de verdad, la única conversación que yo estoy teniendo durante el día con mi hijo es mandándolo a hacer cosas. Entonces, escoger, como tú dices, escoger realmente las batallas y los comportamientos que ponen en riesgo la vida de mi hijo, que él tenga el closet que apenas lo abra se le viene todo encima. No, porque es ropa. Entonces, tratar de uno también tener esa, es lo que tú dices, esa humildad, esa empatía, de recordar también cuando uno era adolescente, de recordar lo que ellos están pasando, que la prioridad de ellos es lo mínimo que es tener el cuarto arreglado. Y bueno, poco a poco, me imagino que a través del modelaje, y ellos en algún momento dirán, bueno, o sea, que no puedo vivir en este desorden, o a lo mejor vivirán toda su vida en su desorden, y ese es su tema. Pero escoger nosotros qué discusiones y cómo va a ser esa conexión con nuestros adolescentes en este momento, claro. Mira, yo llevo un grupo de adolescentes en el hospital ambulatorio y claro, son casos más extremos porque son adolescentes que ya estuvieron en un hospital psiquiátrico y el 95% de las veces es por un intento de suicidio o comportamiento suicidio. Em, y entonces decían, me acuerdo un grupo perfecto que me decían, yo nada más quisiera que mi papá o mi mamá me preguntaran, ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué te parece? En vez de decir, es que eso es así, esa es la regla, que hubiera un poco como de, mira, yo sé que yo tengo 13 o tengo Existo. 16, pero yo, o sea, de verdad yo tengo ideas buenas, decía, y a mí, como mamá adolescente, se me partía el alma porque yo los oigo y digo, Claro. yo lo que hago es aprender, casi que tomo nota como para ver, Claro. y entonces decían, yo, parece mentira, pero es verdad que uno asume que el adolescente no tiene las herramientas o todo lo que piensa es ilógico o irrelevante. Y resulta que cuando tú, el día que tú decides sentarte con tu hijo a tener una conversación tú sabes, a escarbar un poco en su cerebro y en lo que piensan, puedes salir sorprendida de, chicas, de esta maravilla, hijo, que tienes, que no te has De dado. la solución. Ujú. Entonces, y cuando tú decides escoger batalla, incluso en una sola batalla tú escoges. Yo por lo menos a mi hija le digo, usted quiere tener el closet desordenado que hasta huele mal a veces. Ese es su closet. Como nadie entra para ese closet, yo cierro esa puerta, amor, y yo ya no tuve nada que ver en ese closet. Ella. Pero si es un lugar de Un la casa espacio común. compartido, un espacio común, pues no, mi amor, porque usted, gracias a Dios, no comparte el cuarto con nadie. Entonces, bueno, usted viva en su... Y entonces le permití, usted tenga el closet. Y nosotras dos llegamos al acuerdo de que yo más nunca hablaba del closet, sino que me iba a enfocar en el baño, porque el baño Porque es es común. compartido con la hermana. Entonces, Claro. usted vaya con su closet, sea feliz en el closet, yo te doy libertad con tu closet, y yo cierro esa puerta y yo ni entro, ni lo limpio, ni ahí puede haber, mire, yo ni sé qué hay ahí, ¿no? Pero es buscar como esa negociación y cosas que van a pasar, que de verdad, me importa mucho el closet, de verdad, no tanto. Si no María, viniera de mi control, de mi sí, sentido de claro. control. Ujú. Claro. Hablando un poco de números y de estadística, tú al principio dijiste que era difícil dar números, pero efectivamente sí existe. La Organización Mundial de la Salud habla específicamente de esos índices y de esas probabilidades de ocurrencia. Y a mí me llama poderosamente la atención de que cuando hablamos de un suicidio como hecho, hay intentos previos, que tú hablamos de, incluso empiezan por pensamientos catastróficos, después empieza con intenciones ya más asociadas a pensamientos, etcétera, etcétera. Eso también es un transitar. Sin embargo, sí hay diferencias entre varones y hembras en las edades particulares e incluso en cultura. ¿Ok? ¿Nos puedes decir un poquito de eso y a qué crees tú que obedece esos números o esas estadísticas recurrentemente, como tú bien lo dices, en la vida real? Porque una cosa es el número y otra cosa es en la vida real de tu día a día. Em, sí, es más común en niñas que en niños. De hecho, estaba leyendo hace unos días que una sorpresa que hemos tenido en las estadísticas es que cuando se trata de jóvenes entre 10 y 24 años, ha habido un incremento, por ejemplo, en la raza afroamericana, que antes no era así. Entonces Mm. son los que la tasa está creciendo mucho más. Fíjate que los hispanos y los latinos seguimos estando por debajo de la raza blanca y la afroamericana, pero la afroamericana está creciendo.
Acá en los Estados Unidos los índices más altos siempre los ha tenido, ya sea jóvenes o adultos, siempre los ha tenido los indios americanos y nativos de Alaska, por ejemplo. Siempre, desde que yo estoy haciendo esto, ellos nunca bajan de Wow. rango y se cree que es por, bueno, te puedo estar inventando, esto lo leí hace mucho tiempo, pero era algo así como que hay más acceso a los medios, Ujú, dícese herramientas, weapons, pues armas, etcétera. Hay Ujú. también más uso de drogas, aparentemente el alcohol es correcto. algo que está como más Y normalizado la en esta mezcla, cultura. exacto. Y también el clima, por ejemplo, los días grises, ese tipo de cosas. Pero fíjate que por otro lado son unas personas muy unidas en familia, Como entonces, tribu, exacto. claro, entonces o sea, a mí me parece como contradictorio, porque esa unión familiar muchas veces es algo que protege para el suicidio. Em, la diferencia entre intentos y digamos, entre completar el suicidio, intentar el suicidio, es drástica. Yo no te puedo dar estadísticas, no sé por qué ellos no han sacado estadísticas específicas con los adolescentes, porque el World Health Organization incluso no te da cifras, te dan de todo, en los Estados Unidos engloban a todo el mundo, pero no te lo separan entre Por edades. específicamente adolescentes y específicamente adultos. Sí te dicen que es la tercera causa, pero no te dan un número. Por ejemplo, la asociación, ¿cómo es? La Fundación Americana para la Prevención del El Suicidio, prevención del suicidio. te dice, por ejemplo, que en el año 2021, que es las últimas estadísticas, porque sabes, Ujú, siempre se tardan, alrededor de 49.000 personas en los Estados Unidos completaron el suicidio, pero no te correcto. lo especifican por edad. Mm. Claro, sí sabemos, por ejemplo, que las edades más comunes son personas de edad mayor y esta población que decimos entre los 10 y 24 años. Usualmente no se ve tanto entre medio, igual se ve, pues, pero entonces casi 49.000 personas son 5 personas por hora en los Estados Wow. Unidos. O sea, nosotros estamos haciendo este podcast y según estadísticas, 5 personas van a suicidarse en los Estados Unidos. Pero los Wow. intentos de suicidio son 1,2 millones. Correcto. Wow. ¿Ya? Entonces, Wow. y claro, ¿por qué es más común en mujeres que en hombres? Por ejemplo, no pensando solamente en adolescentes, sino en adultos. Es por los métodos que usan. El hombre usa métodos que usualmente son más letales, como un disparo Ujú. o ahorcarse, cuando la mujer usualmente usa métodos quizás más ambiguos, como el tomarse una botella de pastillas, por ejemplo. Píldora. Ujú. Ok. En los adolescentes, el, 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 el varón es más propenso a que las cortadas sean más profundas que en las niñas. No sé por qué. Supongo por esa misma quizás de lo que usan, que, o sea, Ujú. entre hojillas, cuchillos, distintas cosas, las niñas son quizás como más, no sé cuál será la palabra, pero quizás menos abruptas en el método que utilizan, Ujú. a diferencia de los varones. Wow. Ahora, Lisbeth, me haces pensar en otra cosa que es importante tocar, aunque sea rapidito. Hay una diferencia entre hacerse daño e intentar suicidarse. Por Ujú. eso cuando yo hablo en distintos lugares de cómo hacer la pregunta, si de verdad lo que queremos es preguntar sobre el suicidio, la pregunta tiene que ser, María, ¿estás pensando en suicidarte? Porque al preguntar, ¿estás pensando en Ujú. hacerte daño? Estamos preguntando dos cosas diferentes. Realmente, aunque yo sé Claro. que para la mente del civil que no hace esto todos los días, es como María, pero suicidio es hacerte daño, sí. Pero hoy en día muchos adolescentes se cortan, se queman, no con la intención de matarse, y adultos también, ojo. Entonces, la decisión profesional de qué hacer en esos momentos viene mucho con la entrevista a la persona. La persona que sí estaba pensando en suicidarse te lo dice y el adolescente te lo dice. Cuando yo les pregunto, ok, veo las cortadas en tu brazo y también obviamente afecta qué tan profundas fueron estas cortadas. Ujú. ¿Cuál era tu intención al hacer estas cortadas? Y te lo Ujú. dice. María, mi intención no era matarme, es el alivio que muchas personas sienten, ¿Qué me genera? estemos de acuerdo o no, nos suene beneficioso o no, nos den el miedo o no,
Para Ujú. muchas personas el dolor emocional es tan abrumador que Que cortarse. prefieren hacer un dolor físico para olvidar y aparte también se sienten en control, ¿no? Yo estoy Correcto, controlando mi Correcto. dolor, si me estoy quemando, si me estoy cortando, estoy correcto. controlando ese dolor. Wow, Para muchos Yo, adultos es fuerte. salir a fumar o salir a beber. correcto. Es una manera de anestesiar o lidiar momentáneamente con las penas. Para un Ujú, adolescente puede ser cortarse y sí, en ese momento incluso para muchos los puede, em, no salvar, pero los puede prohibir o prevenir de suicidarse, porque consiguieron. ujú, Entonces, por eso la pregunta es tan importante hacerla Ujú. diferente, porque son, entonces lo llamamos, hoy yo estoy, o sea, es que es lunes. es lunes. Estás todavía en fin de semana. Por favor, vamos a concentrarnos un momento. Lo llamamos injury, ¿cómo se dice? Heridas, Lesión, autolesión, lesión. Heridas. no suicidas, autolesiones no suicidas. Ya voy volviendo, me va Ok, volviendo. Ténganme ok. paciencia que yo me voy y vengo. Autolesiones no suicidas. Entonces, que también necesitan atención. Ojo, no estoy diciendo que una Claro. necesite, pero hay una diferencia. Entonces, por eso es importante hablar específicamente del suicidio y obviamente de estos cortes. Muchos papás a mí me dicen, bueno, pero se corta cada rato, ya está, o volvemos a lo mismo. Lo que quiere es llamar atención, ya ni atención le voy a prestar. No, no, atención. Hay que prestarle porque además usted Sí, no sabe cuándo puede pasar de esos cortes a algo sí. más letal y puede... María, yo quiero compartir con ustedes una información que yo obtuve de una página que se llama bestcollege.com, que habla precisamente de mi target, ¿ok? De todo lo que tenga que ver con investigaciones que se hacen en los estudiantes de Estados Unidos. Ellos hacen una comparación entre el 2007 y el 2021, que han sido como los dos tiempos importantes para, antes de incluso del rompimiento aquí de la burbuja en Estados Unidos, y 2021, efectos post pandemia. El 21.3% de los estudiantes informaron en el 2007 que se lastimaron intencionalmente, lo que tú hablabas de hacer sería. El 11.7% de los estudiantes refirió ideas suicidas. El 4.6% había planeado el suicidio y el 1.2% había intentado suicidar. En relación al 2021-2022, cuando se hace efectiva la referencia, esta nota dice, el 28% de los estudiantes informaron que se lastimaron intencionalmente, o sea, un crecimiento del 7%. El 15% refirió ideas suicidas, de 11 subió a 15. El Ujú. 6% planeado el suicidio y el 2% intentado suicidarse. Esto estamos hablando de, tal cual lo que tú decías, las edades entre los 17 y los 24 años, que es cuando están en las universidades, y llama poderosamente la atención. Hay una diferencia también, hablan, hay unas estadísticas, pero para no hacerlo más largo, de que los hombres, varones, estudiantes, lo intentan más veces, o sea, han tenido más intentos, más o menos una proyección de 7%, de 7 veces, y las niñas o las mujeres a razón de 5 veces antes de ejecutarlo o efectivamente cometer el acto bueno, ojalá que no lleguen a término, ¿no? Pero sí hay esa diferencia específicamente en ese target. Pero bueno, ya para ir cerrando estas cifras, obviamente a mí me impactan, me llaman mucho la atención, me traen a colación y la importancia de trabajar este tema y de hablarlo con expertas como tú. ¿Qué podemos dar como herramientas para ayudar a estos padres que nos escuchan o estos mismos adolescentes nos escuchan para concluir este tema que obviamente es muy intenso, que nos llena, que nos impacta Abrumador. mucho, abrumador, pero no queremos irnos sin dejar esas herramientas, sin poder decir qué tenemos que aprender o qué debemos estar alertas como padres y como adolescentes también? Mira, yo recomiendo y verdad invito a cualquier padre que esté oyendo esto o incluso cualquier adolescente, dos cosas. Uno, abramos estas conversaciones sobre emociones. ¿Cómo fue tu día? Que las Mm, emociones sea el pan nuestro de la conversación. No hay emociones malas ni emociones buenas, que si tu hijo siente ujú. tristeza no tienes que solucionarlo y traerle toda la alegría del mundo. No, que sienta su tristeza y tú estás ahí para acompañar de una manera empática y enseñar maneras de cómo lidiar con ese sentimiento que les va a venir
por el resto de su Siempre. vida va y viene como cualquier otro ser humano. Abrir esas conversaciones sobre emociones, abrir conversaciones sobre si en algún momento tú te sientes tan mal que piensas en querer quitarte la vida o no vivir más. Aquí estoy, por favor, para que conversemos, busquemos ayuda. Esto es algo que no tenemos que hacer sola. Y así como le digo a los padres, buscar terapia para los hijos no quiere decir que usted no lo puede hacer solo. Buscar terapia para los hijos significa que usted trajo más personas a su equipo para Así es. ayudar a otra persona, no que usted es Claro. débil y que no tiene las herramientas, no, yo soy psicóloga yo misma y mis hijas tienen su psicóloga porque yo no tengo que Así es. hacerlo todo, porque además humanamente yo también tengo mis cosas con las que yo tengo que lidiar, que la maternidad despierta, tú sabes, saca a flote. Entonces, Ujú, buscar personas que uno puede identificar que sean parte del grupo de apoyo de tus hijos. ujú, Si tú eres una persona que está pensando en suicidio, busca esas personas que puedes practicar o que te sientas cómoda de buscar ayuda, de poder decir, tal persona, no me estoy sintiendo bien, estoy teniendo ideas de querer matarme y esto me asusta, necesito ayuda. Tenemos también que normalizar que podamos pedir mm, ayuda. Como mamá, tengo esta situación con mi hijo, no sé qué hacer, estoy preocupada, no tengo las herramientas, necesito ayuda. Y eso no quiere decir que mm. usted es débil, que usted es mala mamá, no, Que quiere falló. decir usted tiene los recursos tan Así es. importantes de saber reconocer una situación en la que usted puede traer más cabezas a pensar y a Claro. lidiar con esto. Premio para usted. Y finalmente compartir recursos. Por lo menos, discúlpeme que solo sé los que aquí en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos es importante saber que cualquier persona puede ir a cualquier sala de emergencias y conseguir personas como yo que atienden el caso, hacen una evaluación y dan una recomendación. El 911 es un número no solamente para emergencias físicas o médicas, también para emergencias emocionales. Y ahora, Mm. maravillosamente, hace muy poco, un número que era muy largo, ahora lo hicieron muy corto para que no se nos olvide a nadie, que es el 988, donde es Correcto. como un 911, pero solamente para situaciones relacionadas con la salud emocional. Entonces, 24 horas al día, 7 días a la semana, un número que lo responden De personas acceso, correcto, de acceso entrenadas, fácil y directo. correcto. Y por supuesto buscar la ayuda de un psicólogo. Hoy en Ujú, día muchos seguros médicos cubren ujú, la sesión psicológica, buscar los más recursos posibles porque, a ver, la prioridad es la seguridad de la persona, de que esa persona pueda recibir ayuda y que sabemos que sentirse mejor es posible, que esto es una cosa momentánea, que sentirse bien con la ayuda indicada es posible e importante y que lo que esa persona está sintiendo y lo que está viviendo tiene importancia y ese es el ujú, mensaje, que no ujú. está solo, que esto tiene solución y que habemos personas como nosotras tres y muchas más que daríamos lo que fuera por ayudar a una persona que esté pasando por esto con la mayor empatía y que abrimos espacios para conversar de esto. Ese Así sería mi mismo. mensaje. Sí, yo María, me quedo ¿y con el cuáles son tus normalizar redes el sociales? pedir ayuda, definitivamente. El normalizar Así el es. pedir ayuda porque es eso, es ese acto de decir, esto ya no depende de mí, esto ya no habla de mí, no refleja que yo soy una buena, una mala madre, que yo fracasé como madre, todo lo contrario. No podemos hacer todo. Y de eso se trata la maternidad y la paternidad, y para eso también estamos aquí. Sí, María, ¿cómo la gente te contacta? ¿Tú das consultas privadas? ¿Cómo la gente puede acudir a ti bueno, pues si requiere de ayuda? Pues fíjate que con las emergencias y todo eso no doy consultas individuales, parece mentira, es para lo Ujú, que más me contactan y no lo hago, lo dejé de hacer este tiempo, pero sí ofrezco orientación o consultoría para padres. O sea, por ejemplo, si usted está en ok. una situación con una angustia con su hijo, ofrezco una sesión donde pueden como Ok. recolectar mis ideas o guiarlos un poco en cuál sería el próximo paso o cómo empezar esa conversación y luego referirlos a alguien que pueda dar una terapia a largo plazo. Sí, y me pueden conseguir, quizás la manera más fácil es por mi página web www.thecoachingtherapist.com o por Instagram
coaching, rayita de abajo, therapist, en Instagram. Y rápidamente, Lisette, lo que tú decías, nos hace mejor mamá reconocer que hay algo que no podemos hacer y buscar ayuda, que decir, uy, qué pena, no busco ayuda porque voy a ser una mala mamá. No, la mala mamá es la que no lo Ujú. tiene y sale y lo busca para tenerlo, Así mismo. ¿no? Tal cual. Así mismo es, para construir su gran, ¿cómo se dice eso? Yo digo siempre su equipo de apoyo y su red de apoyo, definitivamente. Y cada día somos más. Y por eso me enorgullece mucho haberte tenido aquí en este espacio. Te agradecemos infinitamente tu apertura, tu disposición para hablar de este tema. Y bueno, ojalá que estos números bajen y que la próxima vez que conversemos, si se da la oportunidad, sean menos. La verdad que sí. Muchísimas gracias, María, y será para ustedes y para nosotros un honor volvernos a ver en nuestro próximo punto de encuentro. Un abrazo.